Cordial saludo, mi nombre es Nasli, hago parte del equipo de Vidas y el día de hoy nos encontramos con nuestro ministro Gabriel Celorio. Él es un talentoso cantante de Buenaventura, cristiano, el cual nos va a contar un poco sobre su vida musical y sobre él. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Nasli. Es un placer para mí estar aquí. Gracias al equipo de Vidas por haber pensado en mí y esperamos que lo que tenemos para hablar edifique a muchas personas. Amén. Bueno, para empezar nos gustaría que nos contaras un poco sobre tus inicios en la música, cómo llegaste a ser un ministro de alabanza. Bueno, esta historia comienza cerca de los 13 años. Mi madre me llevaba a la iglesia y pues siempre uno cuando es expuesto por primera vez a esa música en vivo que uno escucha en la iglesia, entonces empiezan como a sentirse uno atraído. Yo me comencé a sentir atraído por la batería, siempre estaba como muy cerca de la batería, trataba de hacerme en los servicios, trataba de hacerme cerquita de donde yo pudiera mirar al baterista. Y claro, cuando yo llegaba a la casa, pues era haciendo bulla con un montón de cosas que tuviera a la mano. Y desde allí comenzó entonces a nacer algo muy bonito, porque yo no sabía, nunca me había pasado por la mente que la música iba a atraerme. Entonces yo comencé a acercarme a los muchachos del grupo musical, les ayudaba a trastear los instrumentos cuando terminaban los servicios. Entonces eso fue permitiendo que tuviéramos algo de confianza. Cuando había que limpiar los instrumentos, cuando había que armar el sonido. Ya luego esa confianza permitió que ellos me daban acceso a yo poder sentarme en la batería, a tocar un poquito. Entonces recuerdo mucho que en ese tiempo había una emisora cristiana que se llamaba Carisma Estéreo y yo me identificaba mucho con esa emisora porque el hecho de poder escuchar instrumentos allí, entonces yo me la pasaba era pegado de allí de la grabadora porque me aprendía canciones. Empecé a distinguir los instrumentos, cómo sonaban en las canciones. Ya sabía cómo era el sonido del bajo, cómo era el sonido de algunos tambores de la batería, del mismo piano. Entonces, de esa manera comenzó la música a llamarme. Recuerdo que yo en ese tiempo estaba comenzando, sí, ya estaba en la secundaria. Y en el colegio donde yo estaban formando un grupo musical. Entonces empezaron a hacer la convocatoria. Yo, por el lado del canto, había tenido como un poquito de afinidad. Y bueno, yo hice las audiciones y el profesor de música me dijo, no, que sí, que yo podía. Cuando fui a contarle a mi mamá, hasta ahí me llegó el sueño. Claro, mi mamá es bien cristiana y el colegio donde yo estudiara, un colegio, era católico. Entonces mi mamá me decía, ¿a usted cómo se le ocurre esa música del diablo? Bueno, y todas esas cosas, ¿no? Entonces ella sí me decía, así lo recuerdo mucho, me decía, Dios tiene cosas mejores para usted. No se preocupe, de pronto usted ahorita no va a pertenecer, pero más adelante se va a dar cuenta que vale la pena uno guardarse, consagrarse y esperar en Dios. Bueno, ¿verdad? Pasó la fiebre. Los chicos del colegio, el grupo musical, hicieron un viaje a Medellín, hicieron como un intercolegiado de música y viajaron, así que a ellos les hicieron una revista y las fotos. Y cuando llegaron, Dios mío, que la verdad fue mucha tristeza para mí, pero todo eso me sirvió porque creo que alrededor pasó como un año y ya había comenzado ese proceso musical en mí a llamarme y exactamente en un año yo ya estaba participando en el coro de la iglesia. No estaba como músico instrumentista, pero sí estaba en el área vocal. Hicieron una convocatoria para hacer un coro y allí también
quedé seleccionado. Entonces mi mami me decía eso. ¿Se acuerda lo que yo le decía? Dios tiene cosas mucho mejores. Entonces desde allí, estando allí bien involucrado con los chicos, pues obvio, había mucha más confianza. El director que había en el grupo, el hermano Janer Angulo, de allí del Templo de Belén, él fue el que me descubrió en la música porque él comenzó a mirar que yo tenía facultades para la batería y él siempre le decía a los otros chicos, ese chico tiene talento, enséñenme. Entonces así comenzó, ya dentro de poco ya estaba haciendo algunos ritmos en la batería, luego ya me empezaron a enseñar guitarra y así fue como un viaje por algunos instrumentos. Entonces esos fueron mis inicios en esa vida de salmista. Ok. Gabriel, nos gustaría que nos contara quiénes han sido tu influencia en la música, para ti como cantante y compositor que eres. ¿Quiénes han sido esos cantantes que te han influenciado? Bueno, primero, Janer Angulo. Janer Angulo ha sido, no solamente para mí, ha sido para mucha gente, esa persona que ha abierto la brecha para que muchos nos encaminemos por allí. Y le tengo mucho agradecimiento, lo honro mucho y pues es la persona que tengo aquí como marcada, ¿no? Una persona que para mí es admirable, porque no solamente por el área musical, ha sido una persona que su cristianismo, desde que yo lo distingo, ha sido una persona de mucho ejemplo. Entonces, pues por ahora, no sé si luego se me venga otro a la mente, por el momento que tengo marcado, ha sido Janer. Pues obviamente de los famosos pues están, usted sabe que Marcos Witt, Marcos Barrientos, todos ellos, ¿no? Pero así aquí como local cerquita sería Janer Angulo. Bueno, ¿nos podrías compartir también alguna experiencia significativa que hayas tenido o presenciado en cuanto a la música cristiana en la vida espiritual de alguien? Es decir, que la música cristiana como haya impactado a una persona, a alguien que hayas conocido. Hace mucho tiempo aquí en Buenaventura, la primera vez que nos invitaron como grupo de alabanza a un concierto aquí en Buenaventura, yo participé allí tocando la batería en varias canciones, luego estaba en el coro. Y recuerdo que para ese tiempo había un chico de la congregación, un joven, que él, pues nosotros en el ámbito cristiano lo llamamos de esta manera. Él comenzó a tener un crecimiento espiritual muy interesante. Ya en la iglesia, cuando tú pasas de ser un asistente a que ya te tengan en cuenta en el ministerio o que te tengan en el privilegio de predicar, nosotros lo llamamos que ha tenido mucho crecimiento espiritual. Entonces este chico comenzó a predicar a los jóvenes, predicar a la iglesia en general, y se notó mucho esa madurez, ¿no? en el área cristiana. Él comenzó a trabajar en una empresa de cable, los que instalan cable y televisión, y con su primer pago él se compró una moto. En ese tiempo, eso tiene como unos 15 años atrás, una X100. Para ese tiempo la X100 era el furor, una moto muy bonita. Entonces él fue a instalar un cable muy adentro en Juancho y le robaron la moto. Eso a este muchacho lo desestabilizó por completo, se desanimó, ya no quería ir más a la congregación. O sea, fue una prueba durísima que tal vez diríamos que no pasó esa prueba, no la superó. Entonces, para los tiempos que él vivió esa situación, a nosotros nos convocaron al concierto. Entonces él lo invitamos, él pues no quería ir mucho, pero bueno, el hecho es que el chico fue. Yo recuerdo que en ese concierto, se llamaba Enciende una luz por Buenaventura, simplemente fue musical, no hubo prédica, lo que nosotros estamos acostumbrados en un culto,
No hubo ministración, que es lo que uno dice, uy, no, le impusieron las manos y cayó por allá y recibo y todas las cosas, ¿no? Simplemente fue musical, simplemente fue musical. Y yo recuerdo que cuando terminó el evento, el chico arrimó donde nosotros, nos abrazó, nos agradeció tanto por haberlo invitado. Y él dijo esta frase: yo nunca me vuelvo a apartar de los caminos del Señor. Páseme lo que me pase, aquí muero. Entonces, para mí fue una experiencia que hasta hoy siempre la recuerdo y me marcó muchísimo, porque no imaginé, yo nunca había vivido una experiencia esa solamente a través de la música. Entonces, desde allí yo comencé como a ser consciente, y hoy por hoy afirmo que el poder que se mueve a través de la música, más la música cristiana, es un poder que nosotros a veces no lo podemos ni imaginar ni calcular. O sea, también tiene mucha influencia la música que no es cristiana. Sí, obviamente música es música, pero en cuanto a la experiencia significativa, esa experiencia la tengo marcadísima. Gabriel hace parte de la reconocida agrupación A Su Imagen Ministry. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de esta agrupación, cómo nació y bueno. Bueno, A Su Imagen Ministry es un proyecto que creo que el Señor puso en mi corazón hace mucho, mucho tiempo. Acá en Buenaventura yo pertenecía al grupo de la Asociación de Pastores, al grupo musical. Y pues siempre cuando habían eventos, el grupo musical era el que representaba a la ciudad, representaba a la Asociación de Pastores. Pero yo notaba que el grupo simplemente, por decirlo así, tenía vida o salía a relucir una vez al año que había un evento. Entonces, pues se me vino la idea. Yo decía, bueno, sería chévere uno poder tener un grupo interdenominacional que no estuviera adscrito a alguna congregación como tal o a una asociación de pastores, sino que pudiéramos fusionar de una manera independiente, no sin cobertura, pero sí de una manera independiente. Entonces se me empezó como a madurar la idea, y pues hasta ese momento era solo pensar en eso, ¿no? Un grupo interdenominacional para apoyar iglesias musicalmente, para apoyar en eventos al aire libre, eventos evangelísticos, para enseñarle música a muchos que no supieran. Fue un proyecto bien grande, ¿no? Entonces lo primero que comencé a hacer fue a convocar a algunos colegas cercanos y comenzamos con esto, comenzamos a formar el grupo. Recuerdo que el pastor Sammy Aguirre y su esposa Lady Martínez fueron los primeros que dijeron, vamos para esa. Entonces en la casa de ellos comenzamos a reunirnos, ellos colocaron a disposición sus instrumentos, teníamos un cuarto, pero resulta que como toda visión va tomando forma, luego en el grupo había mucha gente, estuvimos en varios eventos, pero resulta que manejar una visión con tanta gente a veces es un poco compleja. Entonces algunos ya que no podían estar que por el tiempo, habían otros que por la familia, bueno, y un sinnúmero de situaciones. Entonces comenzó como a achicarse el grupo. Ya luego de eso yo entré a estudiar música y eso también imposibilitó un poquito, o sea, tuvimos como una pausa, ¿no? Ya luego cuando yo terminé de hacer mi carrera en música, entonces otra vez tomamos, como que prendimos el foco otra vez, porque pasó así. A veces como que tomamos aliento y después como que nos apagamos, después como que... Y pasaban cosas, entonces este proyecto ha pasado por un sinnúmero de procesos. Hoy por hoy estamos al frente del proyecto mi cuñado Diego Coime, que es un músico excelente, y yo estamos allí al frente del grupo, él en la parte musical, yo en la parte acá de la dirección de la voz y todas las cosas. Y ha sido un proceso muy bonito porque a veces uno por un sinnúmero de situaciones como que, ay no, como que voy a dejar eso allí.
pero termino escuchando algo por allí en la televisión. Una vez me pasó algo muy, muy espectacular. Me estaba viendo un concierto de Jesús Adrián Romero, y cuando yo veía todo lo que pasaba allí en ese concierto, cómo sonaba la música, que en vivo, que pasaban, que el de la guitarra, que los violines, a mí las lágrimas se me salían. Yo era mirando y las lágrimas salían. Y sentía como Dios me hablaba personalmente y me decía: has perdido tanto tiempo. Así, literal. Entonces por dentro yo tenía el corazón, como decía uno, como el corazón amarrado, ¿no? Sentía ese nudo grueso aquí y no aguanté, me quebranté y lloré y lloré y lloré y lloré, y de ahí para acá tomé fuerzas otra vez y vamos. Sí, porque realmente el proceso es difícil. Uno tiene que luchar contra un montón de situaciones personales, ministeriales, económicas. Entonces, gracias a Dios, nosotros con mi cuñado nos pusimos de acuerdo, conseguimos un dinero. Como pues, por la gracia de Dios, Dios me ha dado muchas canciones, he tenido la posibilidad de escribir muchas canciones y han sido letras con sentido, la gente lo dice. Entonces conseguimos el dinero, buscamos un productor y bueno, tenemos tanto dinero. Él dijo: no, nomás le alcanza para 2 canciones, escojamos las mejores que tenemos y hagámosle. Y pues esas son las canciones que hoy andan por ahí dando vuelta en YouTube y otras plataformas. Por lo cual la aprovecho y agradezco mucho, mucho a la audiencia, porque la gente nos ha apoyado, dicen los porteños, durísimo. Sí, entonces estamos aprendiendo. Miren, realmente algo que para mí ha significado muchísimo, y se puede decir que, permítanme la frase, me ha partido la cabeza en dos. Uno, salir de ser músico eclesiástico a tratar de incursionar en la industria musical es difícil, porque son 2 esferas muy diferentes. Tú en la iglesia estás acostumbrado a que, bueno, vas, cantas aquí en una iglesia, te invitan a otra y de ahí para allá. Pero incursionar en la industria musical es totalmente diferente, porque necesitas dinero, necesitas influencias, necesitas un manager, necesitas hacer música de calidad, que es algo que nosotros, lo digo con mucho respeto, a veces en el ámbito cristiano, bueno, lo digo aquí por mi ciudad, de pronto es algo que no encontramos mucho. A veces nos acostumbramos como a hacer música, no, pues ahí con 2 acordes y ahí salió y ya, ahí suena, ¿sí? Pero para incursionar en la industria musical se necesita mucha excelencia, mucha excelencia. Entonces uno de los retos que tenemos nosotros es ese, porque lastimosamente nosotros los cristianos, a los oídos y a los ojos de gente que no conoce al Señor, a veces no damos testimonio en esa parte. A veces dicen ellos: no suena mucho, no me llama. Y no quiere decir eso que nos vamos a igualar a hacer música con un contenido que contamine, para nada. Me refiero a la calidad, tanto en el área musical, vocal y en la misma producción como tal. Pues hasta el momento, ¿cómo es el apoyo que recibes de parte de las iglesias? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil les ha sido a ustedes para incursionar pues, en este mundo de la música cristiana aquí en Buenaventura? Bueno, pues ha sido, por un lado, bueno, digamos que, ¿cómo les digo? Digamos que ha sido un tanto difícil. ¿Por qué? No porque las personas no quieran. Hay gente que quiere y nos lo ha demostrado. Pero, bueno, hablando del lado digital, hay mucha gente que no está acostumbrada a buscar tu canción en una plataforma digital, que tiene que suscribirse, que tiene que darle me gusta o hacer un comentario y peor compartir. Entonces, nos hemos visto en la tarea de educar a la gente en este caso, porque hay mucha gente que simplemente escucha la canción y ya. Las estadísticas lo dicen. Hoy por hoy tenemos más escuchas que no están suscritos. O sea, las personas que están suscritas a nuestros canales son pocas, ¿sí? Entonces, eso nos ha ayudado a poder mirar cuáles son los factores que están influyendo. Si queremos, estamos en ese reto
como de tratar de hacernos conocer más a nivel ciudad, ir de pronto de congregación en congregación. Pues no ha sido fácil porque, pues usted sabe, hay gente muy celosa para prestarle un micrófono a uno. Sin embargo, pues la tarea hay que hacerla, ¿no? Y uno en esto tiene que tener la mente abierta, llenarse de mucha paciencia, porque no es fácil, no es para nada sencillo. Entonces algo que uno tiene que tener muy a tope es la inteligencia emocional. Nosotros desde el principio fuimos creados a imagen de Dios, pero ¿qué pasa? Que el pecado, la sociedad va deformando esa imagen de Dios en nosotros. Entonces este proceso nos va a ir llevando, como dice el proverbio, ¿no? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el mensaje que nosotros queremos dar a través de nuestras canciones es ese. Todos estamos llamados a volver a retomar esa imagen de Dios en nosotros. Bueno, Gabriel, también queremos que nos digas cómo nos encontramos en sus redes sociales, cuáles son sus canciones y bueno, sus contactos. Bueno. Nos pueden encontrar, bueno, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, también nos encuentran en TikTok como A Su Imagen Ministry. También las personas que utilicen las plataformas de streaming como Apple Music, Deezer, Tidal, Spotify, también nos pueden encontrar de esa misma manera, A Su Imagen Ministry. Y finalmente, para concluir, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, a los grupos de música que estén empezando aquí en la ciudad? ¿Qué consejo, qué mensaje le darías tú que ya has pasado pues por el proceso de inicio? Yo les recomendaría, les aconsejaría a los chicos de mi ciudad y alrededores que siempre que vayan a hacer algo para Dios, hagan lo mejor posible. Erradiquen de su vida hacer las cosas a medias. Porque nosotros muchas veces ignoramos la cantidad de personas que están a nuestro alrededor viendo nuestro resultado. El hecho de nosotros disponernos a hacer las cosas de manera excelente va a cautivar la vida de muchos. ¿Sí? Entonces, eso les recomiendo, no se casen con la mediocridad. Siempre hay algo más para mejorar, siempre hay algo para mejorar, siempre hay otra cosa para alcanzar. Y que por favor, en lo posible, vivan para Dios, que vale la pena vivir para Dios. El mundo se viene con todo y nos arropa y trata de aportar todo para que nosotros nos perdamos, pero la palabra de Dios dice que el Señor nunca nos deja solos. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese es mi mensaje para la juventud, que tengan presente que el Señor está siempre con nosotros. Gabriel, cuéntanos qué canción te avanza y has ¿Qué canción ha causado en mi vida? ¿De las mías o de otra persona? Bueno, una canción que me ha marcado mucho, me puso a pensar bastante. Bueno, la canción que nosotros, la última que lanzamos, A Su Imagen Ministry, que se llama Te Necesito, fue una canción que escribí con uno de mis hermanos, Stalin Celorio, y me ha marcado mucho porque el nombre lo dice, Te Necesito. Necesito tu presencia en mi vida y en mis días siempre darte adoración. No es un tema netamente cristiano, es un tema de cualquier persona. Siempre estamos en esa necesidad de acercarnos a Dios. La mayor necesidad que el ser humano puede reconocer, debe reconocer que tiene, es Dios. Nosotros nos preocupamos porque nos falta un par de tenis, nos estamos quedando sin ropa, pero todo eso es pasajero. Ya nosotros hemos aprendido que el que tiene a Dios lo tiene todo.
Y no se trata simplemente de un tema eclesiástico. Ah, no, yo porque necesito a Dios tengo que ir a la iglesia. Bueno, debemos ir a la iglesia, pero a Dios nosotros lo encontramos en una simple oración, en lo más profundo de nuestro corazón, estemos en un bus, estemos en nuestra casa. Entonces la idea es que nosotros reconozcamos esa necesidad que tenemos. Hoy por hoy nuestra ciudad estamos envueltos en tantas situaciones, me atrevo a decirlo sin el ánimo de equivocarme, que realmente es por esa necesidad de Dios que el ser humano no quiere reconocer. Nosotros los porteños no hemos querido reconocer que nos hemos alejado de Dios y que debemos volver a Él. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Que Dios te bendiga. Y amén. Bueno, muchas gracias. Ha sido todo un placer estar aquí con ustedes y que no sea la primera ni la última. Amén, así será.